Hola amigos, bienvenidos a Animales Nocturnos. Es Navidad y también en nuestro podcast, en nuestro video podcast, queremos hablar de las mejores películas de Navidad en la historia. Así que este es un buen programa y un buen preámbulo para la celebración del próximo 25 de diciembre. Sean bienvenidos. Carlos, ¿cómo estás? Hola Valdir, ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Sí señor, en esta época navideña yo tengo mi película escogida que es El Grinch. El Grinch. Tranquilo, yo soy Grinch. Ya hablaremos un poquito más de eso. Ya, acabemos el programa. Pero sí, hay que advertirle a nuestros seguidores que los dos que estamos aquí sentados cabemos perfectamente en la categoría de Grinch. Y eso que yo cumplo años en esta época. No nos gusta la Navidad. Ajá. Y te voy a decir una cosa, no me gusta la Navidad y detesto enero. Lo detesto. O sea, de hecho ahorita estoy pensando irme en enero. Irme por fuera, estar de acá. Okay. Porque detesto enero con todas mis Dejaremos armas. los programas grabados entonces para que tengamos en enero que presentar. Sí. Claro que sí. Bueno, Juan, vamos a hablar de esas películas de la historia y pues por supuesto hay que comenzar con clásicos. Sí, claro. Tenemos un primer clásico de Frank Capra, Qué bello es vivir. Esa es la película una película pues que es emblemática. Todos los 24 y 25 de diciembre en Estados Unidos, esa película hay que verla, se la dan en todos los canales de televisión. Esa película es del 46, ¿cierto? Capra hizo la adaptación del cuento de Navidad de Charles Dickens. Sí. Para ese momento en los años 40 con James Stewart, y eso ya era pues prenda de calidad en una película que es obviamente una comedia, que a la vez es un drama, que a la vez es una película fantástica, como es un cuento de Navidad de Dickens, pero adaptada pues a la realidad de Estados Unidos en época de guerra, y se convirtió por derecho propio en un clásico. Frank Capra casi siempre hizo cine social, hizo también algunas comedias, pero en este caso hizo una película muy evocadora, muy nostálgica, y como te digo, tener a Jimmy Stewart, el papel protagónico, hacía que la película se volviera un clásico instantáneo y sigue siendo un clásico de esos que hay que ver esa película siempre. Muy bien, y tenemos, que creo que fue antes, ahorita lo miro pues con confianza, El Bazar de las Sorpresas, de 1940. Sí, ajá. Porque decía que Qué bello es vivir era del 46. Esta de Lubitsch fue del 40, fue antes. Esta película de Lubitsch muestra primero que Ernst Lubitsch era un absoluto genio. Sí. Este director de origen alemán, que se fue para Hollywood por fortuna, porque gracias a él despegó la carrera de Billy Wilder. Por eso yo quiero tanto a Lubitsch, y porque pues como te digo era un director con un talento enorme. Junta de nuevo a James Stewart con Margaret Sullavan para hacer una película en época navideña ambientada en un país del este de Europa, de dos personajes que se odian en el trabajo pero que son corresponsales sin saberlo, y que se quieren mucho en su correspondencia, pero no en la vida real, donde comparten un trabajo que les parece muy pesado por la época navideña. Ya. Se hizo un remake posteriormente en Estados Unidos, sí, que es Tienes un email. Tienes un email, sí. Exactamente. Sí. Con Meg Ryan y con Tom Hanks. Exactamente. Ya. Así es. Pero The Shop Around the Corner, que es el nombre original de la película de Lubitsch, está hablando pues obviamente maravillas de lo que es este director. Bueno, hay una película que la quiero mencionar, que no la tenemos pues en nuestro listado, pero que bien vale la pena hacerlo, y es Milagro en la calle 34. Por supuesto. Porque pues fue muy exitosa en su tiempo y tuvo un remake protagonizado por Elizabeth Perkins y por Richard Attenborough, me acuerdo. Pues el remake, sí, pero es una película de más o menos también esas épocas de los 50, ¿no? Sí, así es, sí, también, ya sobre la historia de Papá Noel, llamémoslo así, pues, sí, pero sin contar muchos detalles. Ya. Sí. Y creo que refleja el espíritu navideño, sobre todo pues en los países donde más que tener al niño Dios como tradición, tienen pues
a Papá Noel. Sí, claro, como tal. por supuesto. Sí, por exacto. supuesto. Que digamos que ya se ha globalizado ese concepto e incluso pues en nuestros países también latinoamericanos. El Papá Noel no nos trae los regalos en diciembre, pero Sí, pero es muy influyente. Pues, exactamente. sigue siendo muy Ajá. influyente. Bueno, aquí vamos a dar un salto gigantesco, porque ya nos vamos a venir a unas películas más de nuestra época. Que probablemente que la gente las haya visto con más facilidad. Sí, por supuesto, porque digamos que estas primeras pues son clásicos, Ajá. nos gusta hablar de los clásicos porque hay que recordarlos, porque además hay muy buenas películas en la historia del cine, pero por supuesto pues también nos toca hacer un equilibrio entre esos clásicos y películas más contemporáneas que la gente seguramente ha visto. Y voy a hablar de 1990 con Home Alone, que es Mi Pobre Angelito, Por supuesto. ¿cierto? Que Claro. es quizás la película más taquillera en la historia del cine en términos de Navidad. Exactamente. Esta es una película que es una comedia como tal, que yo creo que cuando la hicieron, ni Chris Columbus ni ninguno de ellos pensaba que iba a ser una película importante, pero que ha resultado ser un éxito y que pues además de que tuvo secuelas también, Una segunda, Home Alone sí, 2. exactamente, e hizo a una estrella, a un chico como Macaulay Culkin, ya. Y es una película muy divertida sobre digamos, la soledad de algunos niños en la Navidad, y cómo se las arregla, pues ya. Sí, digamos que la historia es muy simple. La familia se va de Se va. vacaciones. Ajá. Y cuando están en el avión o están ya yendo al otro país, es que, ay, dejamos al niño. Dejamos Se a uno queda de los solo. niños. ¿Cierto? Y entonces el niño se quedó solo. Que entre otras hay una curiosidad muy interesante y es el guionista de esta película la escribió en menos de 10 días. O sea, el guión se hizo súper Sí, rápido. por Pero eso. además lo hizo de una experiencia propia porque su familia estaba viajando. Ajá. Y entonces en algún momento salió ahí la conversación de qué pasaría si dejamos a alguien en casa. Ajá. Y alguno de los niños. Sí. Entonces de ahí surgió, digamos, la historia Sí. y el guión para la película. Entonces- Pero esta película estuvo durante más de 12 semanas número uno en la taquilla en los Estados Unidos, globalmente arrasó también. Sigue siendo una película muy consumida en plataformas. Casi que cada año las vemos en las televisoras Sí, de todo siempre, el planeta. siempre. ¿Cierto? Entonces es una película muy divertida. Y con un par de malos también muy chistosos, que además es muy curioso ver a Joe Pesci, Ah, que es pues el maloso Ajá. de Goodfellas, Las el películas maloso de de las Scorsese. películas de Scorsese, Ajá. de un malo pues Torpe. torpe Ajá. en Mi Pobre Angelito. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Y digamos, la película de historia de supervivencia es una comedia de supervivencia muy divertida de un chico inteligente que conoce bien su casa versus unos ladrones torpes. Sí, 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 total. Pero Pero bueno, funcionó. creo que la mayoría de nosotros hemos visto, hemos visto. Mi Pobre Angelito, Claro. o la vemos repetir en Sí. los canales nacionales, bueno, pero está ahí y es una de las grandes películas de la historia del cine en la época de navideña. Y en el año 2000, estoy hablando 10 años después, aparece otra película que se convierte, digamos, como en un fenómeno global, dirigida por Ron Howard. De Ron Howard pues tenemos unas muy buenas películas, pero decidió en ese momento llevar la adaptación ya de esa historia del Grinch. Entonces la película Esa es mi película favorita. esa es la película del Grinch del año 2000, interpretada incluso Jim por Jim Carrey. Carrey, pues, Ajá. No, que eso hace ya. ahí su papel. Pues papel histriónico como él suele hacer. Sí, Ya, total, era para sí, él, pues. para él, ya Sí, eso sí. no tenía cuento, pues eso había que hacerlo. Y de un personaje literario conocido en Estados Unidos, se volvió con esa película un personaje conocido ya en todo el mundo. Ya todo el mundo sabe quién es el Grinch y lo que representa en las Navidades, que se robó la Navidad. Sí, digamos Juan que un poco seleccionamos esta película por una razón fundamental y te lo explicaba cuando lo hablábamos y estábamos preparando este episodio, y es ese personaje que era muy propio de una cultura, Sí. ¿cierto? De una cultura muy exclusiva Y de la literatura. y de la literatura, Ajá. de un momento a otro, gracias a esa película, se convierte en un personaje global que cualquier persona hoy en el mundo, en un barrio de Bogotá, de Ajá. Medellín, de Cali, de Lima, te dirá, conoce el Grinch. Con solo ver Y la sabe mano incluso. eso, y sabe cuál es Ajá. la esencia del Sí, Grinch, sí, ¿cierto? sí. Entonces muchos de nosotros ya decimos claramente en nuestro
contexto y en nuestro vocabulario, yo soy un Grinch, Exacto. ¿cierto? Yo soy un Grinch, es que no me gusta la Navidad, Ajá. es que lucho contra la Navidad, Exacto. etcétera, etcétera. Entonces, ser capaz de convertir a partir del cine un personaje de esos en un icono global Es un gran de mérito. reconocimiento es Es un gran mérito, ¿cierto? Sí. Y la vemos todo el tiempo, porque Sí. ha tenido esa versión y ha tenido versiones animadas. La versión animada es muy valiosa. Sí, ha tenido muchas versiones. Ajá. Entonces, digamos, ese es el valor de esa película, Ajá. que fue capaz de eso, de volver un personaje que no teníamos en nuestra cabeza, volverlo un ícono, Universal. un ícono popular. Sí, es cierto. Bueno, y en 2003 aparece otra película que también cada diciembre la vemos en las pantallas. Entre otras, yo debo confesarte que tengo un gusto culposo. A ver. Mi gusto culposo es que hay un canal de televisión que se llama Studio Universal. Y entonces hace todas estas épocas unas jornadas extensísimas de maratones de Navi películas Lovers. navideñas. De Navi Lovers. Ajá. Y son películas pues muy sencillas, son películas muy básicas, Sí. son películas pues de tramas muy simples, pero yo vivo enganchado. Es lo único por lo que disfruto la Navidad. Por ver esas películas. Pero digo que yo conozco personas que les encanta ese tipo de películas y que Sí. se hacen maratones completas de esas películas. Sí, sí, sí. Además de esas películas he visto unas mujeres preciosas, Yo- unas actrices, la mayoría canadienses, porque casi todas esas Ajá. películas que dan ahí, porque eso es de Hallmark, y entonces es una combinación de películas de Estados Unidos Sí, con Canadá, entonces ajá. hay muchas canadienses, Sí. entonces veo unas actrices que ni conozco, que son actrices simplemente de televisión, pero son preciosas, pues. Y esas películas salen, es como a partir de las tradiciones navideñas estadounidenses y Total. norteamericanas, ¿cierto? Así es, Canadienses, digamos, sí. es todas esas historias Sí. alrededor de eso. Donde hay mucha nieve. Sí, 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 pero menciono, digamos, este gusto culposo porque en ese canal y en muchos otros durante esta época se repite todo el tiempo Love Actually, Ni más ni menos. ¿cierto? Realmente amor, ¿cierto? Y Pero es esa una película comedia. pero es distinta a Sí, esas. sí, sí, no, Sí. es muy distinta, Sí. entre otros hay que decir algo y es Richard Curtis, el director y el guionista. Sí. Y a Curtis le debemos grandes películas de comedias Por eso. británicas. Ajá. O sea, tenemos Cuatro bodas y un Claro. funeral, tenemos Nothing Hill, tenemos los diarios de Bridget Jones. Sí, O claro. sea, son películas que Curtis ha hecho como guionista. Ajá. Pero esta Love Actually fue su primera película como director. Ok. Y es una película que hoy ha trascendido el tiempo porque además tenía un elenco bestial, pues, o sea, un montón de actores desde, recordemos, está Emma Thompson, está Keira Knightley, está Liam Neeson, está ¿Estará Hugh Grant? está Hugh Grant, Ajá. bueno, No puede faltar. no, pero son Ajá. pues, o sea, aquí se me están escapando varios Sí. nombres muy importantes, está Colin Firth, Colin Firth. Colin Firth. Bueno, hay unos actores brutales y son unas historias justamente todas muy distintas de relaciones amorosas, Son de mini familiares, historias, son ¿verdad? mini historias Ajá. que se construyen de manera coral en la película. Y la película tiene otro elemento que la ha hecho trascender en el tiempo, que no es para nada tonto, y es la música. Porque su banda sonora es una banda sonora muy potente, porque tiene canciones como Love is All Around, tiene Both Sides Now, pero además tiene la más importante de todas, ¿Cuál? que es la canción de Navidad de Mariah Carey. ¿Cierto? Ya. All I Want for Christmas Ya. is You. Que ya se ¿cierto? volvió, pues. Exacto, Ya. que es la canción más exitosa Ya. en el mercado anglo de Sí. canciones de Navidad. O sea, Mariah Carey es multimillonaria Gracias a. solo por esa canción. Pues ella es multimillonaria por Ya. todas sus canciones, Sí, pero pero esa ya. le sigue dando mucha Ya. plata cada año, ¿cierto? Entonces, eso, una muy buena historia en clave de comedia, unas muy buenas actuaciones le dan a Love Actually, digamos, una trascendencia a lo largo del tiempo que la siguen repitiendo. De hecho, como te decía, en el canal de los Navi Lovers hace como una semana la repetí, porque la repiten constantemente. Y el canal se llama así, Navi No, Lovers. no, no. El canal se llama Studio Universal, para que lo busques. Está Los ahí en Navi Lovers cualquiera. son los que la Sí, ven. entonces digamos que la campaña de esta época es los Navi Lovers, somos todos aquellos Ya. que vemos todas las películas de Navidad que ellos transmiten, porque son maratones, o sea, eso es una tras otra, Yo una te, tras te- otra. te confieso que no veo películas en esos canales de cine que hay
porque son muchísimos canales de cine que hay No, pues en la montones. televisión. No, Ajá, montones, ajá. montones. Son un Sí, montón. pero como que no encuentro nunca nada que ver y me va a dar la impresión a mí que esas películas ahí están editadas. Sí, Ah, claro, por además, están en supuesto. español, No, lo cual claro. es un pecado pues imperdonable. Pero sabes que si tú lo ves, porque me ha pasado, si lo veo en la televisión están en español. Sí. Si lo veo en la plataforma, que veo DirecTV, si lo veo en la plataforma están en inglés, Ah, no ok, sé por ok. qué, pues, pero se ven así. Y vamos, Juan, con la última película que queremos recomendar en este especial navideño, que es de 2004. Es una película que se llama El Expreso Polar, de Robert Zemeckis. Yo quisiera primero que habláramos de Zemeckis porque pues esa fue una película animada, él no ha hecho muchas animadas, Ujú, pero antes de eso tiene unas películas ujú, geniales y unas sí. portentosas, pues. Él ha sido un apadrinado de Steven Spielberg, Así digamos, ha es. trabajado muy de la mano de Spielberg, es como Spielberg ha convertido su padrino, ha sido, y desde que empezó su carrera en los años 70 con I Wanna Hold Your Hand, yo no sé si la recuerdas, No la tengo muy en mi no creo cabeza. que haya sido la primera película que dirigió, pero sí fue la primera película de Robert Zemeckis que yo Ok, vi, ¿qué que recuerdas? es una historia de unos fanáticos de los Beatles que se enteran de que ellos van para Estados Unidos y que se van a presentar en el show de Ed Sullivan y quieren entrar al show de Ed Sullivan y quieren colarse en el hotel donde ellos están. Ok. Entonces son un grupo de chicos y chicas, adolescentes, que quieren hacer eso. Y es muy ¿En divertida. esa no está Tom Hanks? No. No, No, ok. es muy, muy divertida. Es una película muy, muy entretenida. Eh, y ahí fue el primer contacto con Ok. CMX. Luego hizo pues Pero luego vino Volver al Futuro, que pues fue un ya, exitazo. ya. Mm, Hizo una película con Kathleen Turner y con Michael Michael Douglas. Douglas, que es Romance in the Stone, dos Súper bribones hasta divertida. la Esmeralda Perdida, Súper en divertida. los que recordamos los años 80, ahí está esa, con Volver Cuando al Kathleen Futuro. Turner era mamacita. Que era hermosa, además Bueno, tenía como picardía, sí, era, claro, ahí estuvo también. Y luego ya, pues con Tom Hanks hizo pues Forrest Gump, por supuesto. que es una película supremamente Y exitosa, empezó a haber un ahí una ícono. relación muy fuerte con Tom Hanks, por supuesto haciendo Forrest Gump, luego se hace Náufragos. Náufragos, ajá. Y entonces, para hablar de la película en mención de Navidad que estamos señalando, que es El Expreso Polar, que es de 2004, los derechos del cuento, porque es un cuento originalmente, Sí, fueron adquiridos por Tom Hanks. ajá, Entonces Tom Hanks le propone a CMX, hagamos esta película, sí. ¿cierto? Y se empieza todo ese proceso de preparación de la película, que entre otras, digamos, tiene como dos elementos, Juan, que yo destacaría de ellas, y es, uno, nos propone un formato novedoso en ese momento, que es el de captura de movimiento, Sí, ¿cierto? ¿Y cuál es? Es esencialmente se graban los actores reales, sus facciones, sus maneras de moverse, todo eso, y luego lo que se hace es que se aprovecha eso y se integra al dibujo animado. ajá, Por eso veíamos esos animados, casi que el rostro de Tom Hanks muy realista, muy sí, verista, y ese es un elemento que aporta. Pero adicional a eso, también hay que decir que se convierte en una de las películas más taquilleras de la historia de temática navideña. Recaudó en los Estados Unidos algo así más de 300 millones de dólares. Pero adicional a eso, a partir de esa película se empieza a dar en el mundo un fenómeno y es el de las experiencias de los expresos polares, polares. ¿cierto? Entonces tú ves Ujú, hoy que en Estados Unidos, en Europa, hay esa experiencia de hacer el expreso polar con todos esos elementos pues que tiene la película, de ese tren mágico, ese tren lleno de, digamos, de experiencias mágicas, etcétera, Pero etcétera. ¿y Entonces, van de dónde a dónde? no, ya digamos, en cada país tienen unas rutas. Ok, Entiendo que no son muy largas porque lo que se pretende es generar la experiencia de la Navidad dentro del tren. Ese es, ujú. digamos, el tema principal. Pero entonces eso hace de esta película de CMX una película muy importante de Navidad en la historia. Pero de CMX podemos seguir hablando porque, pues, por supuesto, siguió haciendo cine Y siguió con Tom Hanks, y siguió con Tom porque Hanks. recientemente hizo Here, Here, así es. donde utilizan otra técnica que es la de rejuvenecer los actores. Sí, sí, así Ya, es. ya. Uno los ve ya en una técnica. Yo no sé, yo no creo que eso sea inteligencia artificial todavía. O no lo sé, No, pues. probablemente sí, Probablemente sí, sí. claro que sí. Sí, Ya. pero ahí hay un rejuvenecimiento de los actores. Porque Que, esta película es la historia de una casa sí,
Ya, ve como valor sentimental también es la historia de una casa, Mm. y nos muestran siempre la misma sala, ¿sí? Sí, La misma sala, los personajes la entran y película salen, se filma toda en una sí, misma sala, ajá, en la misma desde la sala, casa. es, exactamente, ya. Y ahí está Tom Hanks también, Robin y Wright, Robin Wright, los de Forrest Gump, sí. pero haciendo otro tipo de papel, que son pareja ellos desde que son muy jóvenes hasta que ya son ancianos. Sí, 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 ahí, pero digamos fue bien recibida la película, pero Zemeckis ya ha venido también como bajando en intensidad, ¿no? Sí, también. ¿Cierto? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ujú. Pero bueno, esa colaboración de Hanks y Zemeckis ha sido pues Muy muy valiosa. exitosa, muy valiosa y pues en Expreso Polar la vimos ahí claramente en 2004. Así que Juan, con este recorrido por estas películas de Navidad, por supuesto, hay muchísimas películas de Navidad, Claro. muchísimas, o sea, nosotros hicimos un compendio pues muy, No, muy puedes resumido. maratonear ahora más tarde en el canal Pues de en Estudio Universal. Universal hay un montón, pero Sí, ahí puedes digamos del maratonear. cine, si Ya, miramos la historia y ya. miramos, Ajá. hay muchísimas pues, pero digamos que la Navidad aquí en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, es una época muy especial y yo creo que lo único que terminaría diciendo es, a pesar de que amigos espectadores y seguidores aquí tienen un par de Grinch, pues que seamos Grinch no significa que no les deseemos una muy feliz Claro. Navidad, que sobre todo compartan con sus familias, que es lo que le da sentido a esta época, o sea, Sí, estar con las familias, compartir con ellas, abrazarnos, sí, darle gracias a Dios porque muchos de ellos siguen con nosotros, sí. recordar a los que se fueron, Uy, sí. Eso porque sí que es ese es importante. muy fuerte. Sí, eh, recordar a aquellos que nos dejaron este año. pero al final, pues en cada año, Juan, cuando uno llega a estas épocas, siempre hace balances y hay muchos duelos, ¿cierto? Hay muchas cosas positivas, pero hay muchos duelos de todo tipo y uno lo que hace es procesar esos duelos con mayor o menor capacidad, Claro. pero la vida sigue, la vida continúa y pues seguramente vendrán cosas mejores. Así que para todos nuestros seguidores, una feliz Navidad en familia y que vean también películas de Navidad. Y que recuerden que por estos lados cumpleaños también yo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El 27 de diciembre. 27. Ah, Capricornio. Pero Un por favor, capricorniano. por favor, por Ah, supuesto. los Virgo y los Capricornio nos entendemos muy bien. Y los Tauro. Sí, sí, sí. Ajá, Sí, sí, nos así es. entendemos supremamente bien. Exactamente. Así que bueno, eso explica un poquito por qué estamos aquí Claro. sentados también. Bueno, para todos un abrazo grande y de nuevo una feliz Navidad y nos seguimos viendo en nuevos episodios de Animales Nocturnos.